Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática. Su hija tiene fiebre. Su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos 2 metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Damos la bienvenida a este espacio siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país. Le agradecemos también a todo el personal de la salud que trabaja por defender a los colombianos frente al COVID-19. A todos los miembros de la fuerza pública también nuestra gratitud infinita. Agradecerle a todos los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a todos aquellos que han estado en las cadenas de abastecimientos, a quienes están en los servicios públicos, en los servicios esenciales, a quienes van recuperando vida productiva, también siguiendo los protocolos, el distanciamiento, para que podamos seguir protegiendo la salud y la vida. Y por supuesto, agradecerle a todos ustedes en sus casas por el compromiso, por la conciencia ciudadana para enfrentar esta pandemia. Damos la bienvenida a este espacio una vez más, haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en nuestro país. Y quiero empezar por destacar lo siguiente. Hoy se realizaron 12.150 pruebas. Segundo día que llevamos con más de 12.000 pruebas por día. Se han registrado 1.262 casos positivos, lo cual nos sigue situando en el rango entre el 9 y el 10% de positividad, que es uno de los indicadores frente a los cuales la Organización Mundial de la Salud ha siempre solicitado hacer observación permanente. El día de hoy se han registrado 19 fallecimientos y expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía en estos momentos difíciles. El balance que tenemos a la fecha es que en el país se han realizado 295.614 pruebas, de las cuales 270.248 han sido descartados. Y Colombia presenta a este momento un total de casos positivos de 25.366, de los cuales el 90.52%, es decir, 22.961 casos, están siendo atendidos en sus casas, bien porque son asintomáticos, hay síntomas leves o moderados. En hospital tenemos 1.311 personas, lo que equivale al 5.17% de los casos positivos confirmados, y en unidades de cuidado intensivo tenemos 234 personas, que equivale al 0.92% del total de casos positivos confirmados. Se han recuperado, la cifra sigue creciendo, 6.665 colombianos. Un mensaje también que queremos ver crecer todos los días. Cuando hacemos la comparación con el mundo, tenemos la cifra global de 5.936.145 casos, de los cuales tenemos casos activos 2.936.661, recuperados 2.389.056, en condición crítica 52.872 y fallecidos en todo el mundo hay 358.000
235 casos. Una vez más, empezamos el programa con la idea también de compartirles a ustedes un balance de cómo se ve Colombia en el escenario mundial y en el escenario regional. Y por eso he querido hoy compartirles a ustedes algunas gráficas que nos dan a nosotros una dimensión de Colombia frente al mundo y Colombia también frente a otros países de América Latina. Y quisiera empezar contándoles a ustedes lo siguiente: el número de contagios por millón de habitantes. La gráfica que van a ver a continuación nos permite observar cómo está Colombia en contagios por millón de habitantes frente a varios países del mundo. De lo cual quisiera destacar que Colombia hoy tiene 474 casos por millón de habitantes, y eso nos sitúa por debajo de países como México, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y los Estados Unidos. Cuando hacemos el mismo ejercicio de contagios por millón de habitantes y vemos a nuestro país en el entorno regional, nos damos cuenta que Colombia tiene, como les decía, 474 casos por millón, lo que nos sitúa por debajo de países como Brasil, como Panamá, Perú y Chile. Y también cuando hacemos otro análisis, y es el número de muertes por millón de habitantes comparado con otros países del mundo, nosotros podemos darnos cuenta que Colombia tiene hoy 16 muertes por millón, lo que nos sitúa por debajo de países como México, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España. Pero cuando hacemos también el mismo análisis de muertes por millón de habitantes, podemos también darnos cuenta que nuestro país en el escenario regional también tiene una cifra que nos permite ver con optimismo, más no con triunfalismo, el comportamiento en nuestro país. Quisiera también hacer referencia a otro tema, y es lo que tiene que ver con las pruebas PCR, las pruebas que se están adelantando en nuestro país. Hoy nosotros tenemos, como les decía hace un rato, un dato acumulado de 295.614. Hoy nosotros tenemos un procesamiento de 12.150 y hoy hemos tenido una positividad acumulada del 10.5%. Cuando nosotros miramos esa positividad con las cifras de hoy, me gustaría que hiciéramos el comparativo, primero con otros países del mundo, hoy, inclusive con países que han tenido ciclos protuberantes en el pasado, pero hacer un énfasis importante, cómo estamos en positividad frente a los países de América Latina, donde nosotros tenemos un rango que está muy similar al de Argentina, por debajo de Perú, de Chile, de Panamá y de Brasil. Aquí también en pantalla estábamos viendo el comparativo con otros países del mundo. Si vemos la gráfica siguiente, podemos darnos cuenta la positividad que tenemos en el país comparado con los otros países de América Latina. Eso nos invita a que todos nosotros tengamos que seguir cuidándonos y seguir cuidando también a nuestros seres queridos. Quería también hacer una referencia importante a un tema que es del interés de todos los colombianos. ¿Cómo vamos con la compra, por ejemplo, de ventiladores en nuestro país? Y también quiero darles a ustedes el siguiente balance. A la fecha, hemos comprado en Colombia 2.767 ventiladores, de los cuales esperamos que para el 28 de mayo, es decir, para finales de esta semana, tengamos ya los 92 ventiladores que están en nuestro país, ya con un ciclo de dispersión, donde nosotros esperamos que 29 sean enviados a la ciudad de Cartagena, 4 a la ciudad de Villavicencio y 9 a la ciudad de Tumaco. Y esperamos que en las próximas 8 semanas estemos haciendo una distribución de más de 2.000 ventiladores, donde en el mes de junio esperamos tener 566
y en agosto 627. En el mes de julio 1.370. Esto nos permite a nosotros seguir aumentando capacidades en todo el territorio nacional y con esas capacidades también habilitar mecanismos de protección para las personas que puedan ser severamente afectadas por este virus. Y me gustaría también hacer un balance de algunas de las cifras económicas del primer trimestre de nuestro país comparado con el mundo, toda vez que esta pandemia golpea las economías de prácticamente todos los países. Y me gustaría que nosotros destacáramos lo siguiente. Cuando hacemos una evaluación de cómo se comportó el Producto Interno Bruto de nuestro país en el primer trimestre del año y lo comparamos con otros países o bloques de países del mundo, nos encontramos con lo siguiente. Y me gustaría que viéramos esta gráfica, donde los países de la zona euro tuvieron un decrecimiento del 3.2%, donde cuando agregamos lo que llaman el euro 27 ampliado, menos 2.6%, los países del G7, menos 1.3%, los países de la OCDE, en total, menos 0.8%, y vemos a Colombia en el primer trimestre tuvo un crecimiento del 1.1%. Es más, cuando hacemos la misma comparación con los países de América Latina en el primer trimestre, nos damos cuenta que nuestro país, con ese crecimiento del 1.1%, y se compara con países como México, México tuvo un decrecimiento del 1.6%, Estados Unidos en el entorno del hemisferio de menos 4.8%, Perú de menos 3.4% y Chile tuvo un crecimiento en el primer trimestre del 0.4%. Todo esto también nos permite a nosotros observar que en el primer trimestre nuestro país, en una situación tan crítica para muchos países del mundo, logró tener un crecimiento positivo. Segundo trimestre traerá enormes retos para todos, pero nuestro gran objetivo es que nosotros sigamos manteniendo indicadores de protección de la vida y de la salud que nos permitan a nosotros transitar con optimismo, pero sin bajar la guardia, y al mismo tiempo podamos hacer una recuperación de vida productiva que a su vez nos permita a todos los colombianos sentir que podemos reactivar rápidamente la economía de nuestro país. Y hoy vamos a hacer referencia también a muchas medidas que hemos tomado en distintos sectores y haremos un énfasis muy importante en medidas que serán aplicadas a partir del 1 de junio, donde una vez más quiero compartirles a ustedes que nosotros hemos mantenido el concepto del aislamiento preventivo como el concepto general, pero dando cada vez más pasos de recuperación de vida productiva y hacerlo con una gradualidad que se pueda manejar con las autoridades locales, porque obviamente tenemos tratamientos diferentes frente a muchas de las principales ciudades del país y donde esa gradualidad será importante para seguir manteniendo buenos indicadores en términos de utilización de unidades de cuidado intensivo, en términos de mortalidad por millón de personas y por supuesto también en lo que podríamos llamar contagios por millón de habitantes. Cada uno de los 9 indicadores que se han construido con el Ministerio de Salud están siendo compartidos también con autoridades locales para tomar decisiones informadas. Y esa gradualidad regionalizada va a ser fundamental para que a partir del 1 de junio nosotros, todos como colombianos, entendamos que el aislamiento preventivo como concepto impera, pero que vamos haciendo una recuperación. Ahora también le estaré dando la palabra a algunos de los compañeros de gobierno que están trabajando en estos propósitos. Y particularmente he invitado hoy a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, para que hagamos referencia sobre cuáles van a ser esas directrices para los sistemas de transporte masivo a partir de la próxima semana, cuáles son las medidas que debemos observar y también entender en el marco del aislamiento preventivo obligatorio cómo se están avanzando también en protocolos para cuando llegue su momento tener un desarrollo gradual de muchas de esas actividades productivas. Así que, ministra Ángela, la escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, colegas colombianos que nos acompañan. Así como usted lo ha mencionado, efectivamente del 1 al 30 de junio iniciamos una nueva etapa de aislamiento preventivo obligatorio,
una etapa que requiere mayor disciplina y conciencia colectiva en cuanto al uso del transporte. Precisamente hemos ido dando paso a una gradualidad responsable de recuperar vida productiva en diferentes sectores, siguiendo estrictamente los protocolos y la gradualidad. Se va a ir manejando de la mano de las autoridades locales como se ha venido haciendo. Y aquí es muy importante hacer un llamado de atención sobre la importancia del buen comportamiento de los ciudadanos y cómo las autoridades locales van a ser los encargados de velar por ese cumplimiento y esa materialización de los protocolos de seguridad. Por una parte, los sistemas de transporte masivo van a continuar operando cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que exigen a los usuarios el uso del tapabocas convencional, el mantener 1 metro de distancia entre cada usuario dentro del vehículo y en las estaciones, las taquillas, los portales, cuando se hace fila para el ingreso, mantener por lo menos 2 metros de distancia. De esta manera se garantiza que en términos de promedio ninguno exceda un 35%, que es un promedio de su capacidad de operación, que es la adecuada para efectos del cumplimiento con los protocolos de bioseguridad. Cuando uno mira lo que ha sucedido, precisamente contabilizando el día de ayer, el 27 de mayo, y comparándolo con el 2 de marzo, un día normal, de tráfico normal cuando no estábamos en pandemia, ninguno de los sistemas en su conjunto ha excedido ese 35%. Solamente en el caso de Bogotá, el sistema, el SITP zonal, llegó a un 36,4, pero lo que son las troncales a un 21,4 de un día tradicional. En promedio estamos en un 26,8. En el caso de Cartagena, en Transcaribe, en un 9,2% frente a un día tradicional. En Medellín, un 28%. En Metrolínea, en Bucaramanga, un 28%. En el mío de Cali, un 30%. En Transmetro, en Barranquilla, un 22%. Y en Pereira, en Megabús, un 27%. Luego, en el momento y teniendo en cuenta cómo poco a poco estas medidas de aislamiento se han ido desarrollando y se han ido abriendo con todos los protocolos, sectores productivos, en ningún caso superamos ese promedio del 35%. No obstante, y a partir del 1 de junio, en la medida en que va a haber unas nuevas actividades productivas que se estarán abriendo, ya varias de las autoridades locales han venido anunciando distintos tipos de medidas. Por un lado, en el caso de Bogotá, entre 5 y 8 de la mañana solamente se va a permitir el ingreso de usuarios que se dedican a las actividades esenciales. Y por eso se está promoviendo entre los empresarios un cambio de horarios, una alternancia de horarios que permita utilizar las olas valle de manera que de que el sistema no colapse. Igualmente, en el caso de otras ciudades, en el caso de Medellín, de la mano de la gobernación y la alcaldía y los gremios económicos han promovido turnos horarios diferentes para las diferentes industrias, de manera que se garantice que con todas esas prácticas se mantenga estrictamente el cumplimiento de los protocolos. Y así se han situado calcomanías en las sillas de los buses, calcomanías en los pisos, para precisamente mantener esas distancias. Ahora, en cuanto al transporte intermunicipal, hay que decirlo que se continúa el transporte en los municipios conurbados, es decir, aquellos que tienen, esas capitales que tienen municipios a su alrededor, que se ha garantizado el transporte público intermunicipal desde el primer aislamiento, pero que obviamente con los debidos protocolos va a tener una mayor utilización en la medida en que hay mayores actividades excepcionadas, y el cumplimiento de los protocolos obviamente viene de la mano con las autoridades locales, como lo hemos venido haciendo. Ahora, en cuanto al transporte intermunicipal de media y larga distancia, hemos venido trabajando de manera articulada con los gobernantes locales, alcaldes y gobernadores, con Asocapitales, con la Federación de Municipios, para ir trabajando de la mano no solo en la socialización de protocolos, sino también para ir definiendo de manera conjunta y articulada una reactivación por fases y gradual del transporte intermunicipal, teniendo en cuenta la evolución de los indicadores sanitarios que se han mencionado. Este es un diálogo fundamental con el cual hemos venido construyendo la posibilidad de tener pilotos en algunas gobernaciones y entre algunos municipios, precisamente para venir teniendo una gradualidad en la reactivación de este tipo de transporte. En cuanto al transporte urbano, como mencionamos, se está presentando un incremento en la flota urbana fundamental para aquellas zonas en las ciudades donde los sistemas de transporte pueden tener en algunas zonas saturación debido a que hay nuevas actividades productivas, pero como hemos mencionado, inclusive hemos dado una autorización temporal para que utilicen buses dedicados a otras actividades como transporte intermunicipal
y transporte especial y que sean utilizados para reforzar esas rutas dentro de las ciudades en aquellas zonas o casos donde haya un incremento de la actividad debido a estas nuevas actividades productivas que se han venido reactivando con los protocolos de bioseguridad. Sí quiero mencionar un tema importante y es que con relación al transporte aéreo se mantiene la restricción al ingreso de viajeros internacionales hasta el 31 de agosto, que es la fecha hasta la cual se extendió la emergencia sanitaria. Igualmente, eso significa que a partir del 1 de septiembre se reactivaría el transporte internacional de pasajeros y en la medida en que en junio hay nuevas actividades productivas excepcionadas con los debidos protocolos, se permite la venta de etiquetes internacionales a partir del 1 de septiembre. Es decir, esas actividades se permitirán a las aerolíneas y a las agencias de viajes y a todos los demás mecanismos a través de los cuales se vendan etiquetes internacionales a partir del 1 de septiembre en adelante. Ahora, en relación con el transporte aéreo doméstico, tiene el mismo tratamiento del transporte terrestre intermunicipal de media y larga distancia. Vamos a seguir construyendo, socializando de la mano de las autoridades locales los protocolos que se han venido trabajando. En el caso intermunicipal que existen desde el 9 de abril y luego el 22 de abril, emitidos por el Ministerio de Salud, y en el caso del transporte aéreo, los borradores de protocolo que se han venido socializando y que serán expedidos por el Ministerio de Salud, precisamente para coordinar de manera conjunta y con la gradualidad adecuada y de acuerdo a la evolución de los indicadores, las decisiones de reactivación de ese sector de la mano de las autoridades locales. Gracias, ministra Ángela. Y otro de los temas importantes tiene que ver con la reactivación también de sectores. Primero, recordarle a todos los colombianos que nos están viendo cómo desde el primer momento, cuando establecimos el aislamiento preventivo obligatorio, mantuvimos unos sectores en estricto funcionamiento con protocolos para garantizar el abastecimiento y la prestación de servicios. Y después empezamos un ciclo donde le dimos recuperación a las obras civiles y también a la reconversión de algunas empresas manufactureras para producir insumos, bienes, artículos para enfrentar el COVID-19. Después dimos otro paso, un paso relacionado con la apertura del sector de la construcción, donde también le dimos cabida al sector de manufactura y fuimos también introduciendo más protocolos rigurosos, como fue la resolución 0666 o 0675, y después empezamos también a darle cabida a otros espacios de más participación manufacturera y también ventas al por mayor. Y hemos empezado también un ciclo donde vamos dando libertad, recuperación gradual a ciclos de comercio. Todo esto lo hacemos y lo miramos comparando nuestros indicadores en términos de salud con la región, con el mundo. Y llevamos varias semanas dando esos pasos y hemos visto también que nuestros indicadores en términos de salud se siguen comportando comparativamente con positivismo desde el punto de vista de no tener crecimientos exponenciales, pero la gran tarea, la gran responsabilidad recae sobre todos nosotros desde el punto de vista de seguir las normas de higiene, seguir los protocolos de distanciamiento físico, los protocolos en el trabajo, y tenemos también que darle la herramienta de esa gradualidad a los entes territoriales, toda vez que algunos, por de pronto el crecimiento del número de casos o porque están teniendo un mayor copamiento de las unidades de cuidado intensivo, necesitan de pronto un poco más de tiempo. Y en ese sentido, he invitado hoy al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, pero antes de darle la palabra a él, me gustaría que todos, desde nuestras casas, veamos cómo se están preparando las empresas para esta recuperación de vida productiva. En 2 meses hemos cambiado nuestra forma de hacer empresa, nuestra forma de ser productivos, nuestra forma de trabajar. En General Motors adoptamos los protocolos de bioseguridad porque es un compromiso que adquirimos y sabemos que podemos lograrlo con disciplina. Juntos construimos país. En ASEP, el cuidado de nuestros colaboradores y sus familias es prioridad. Por eso hemos conformado un comité encargado de diseñar más de 10 protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta los parámetros entregados por el Gobierno Nacional. En el Grupo Éxito cuidamos a nuestros empleados y cuidamos a nuestros clientes.
guardando las distancias, teniendo orden adecuado, limpieza permanente y protocolos estrictos, todos vamos a estar saludables. Comprometidos con la salud y la seguridad de todo el país, hemos desarrollado equipos de protección personal y hemos dedicado buena parte de nuestras capacidades industriales a la producción de estos elementos. Estamos comprometidos en armonizar no solamente la salud y el cuidado de todos nuestros empleados, sino también la reactivación económica. Los empresarios debemos ser líderes para fomentar la cultura de autocuidado que exigen las circunstancias y facilitar los medios para que se cumplan los protocolos. Implementando correctamente los protocolos de bioseguridad, saldremos adelante. Mi responsabilidad es Colombia. Ministro Restrepo, lo escuchamos. Usted tiene un balance importante sobre lo que es este proceso de recuperación de la vida productiva con gradualidad, con responsabilidad, con protocolos, pero también algo que es importante, el balance de distintas herramientas de apoyo empresarial. Lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Un saludo a mis colegas también y a todos los colombianos. Usted acaba de ver un video de cómo el sector empresarial, los empleados, están comprometidos y han señalado que mi responsabilidad es Colombia. Y quiero arrancar con ese mensaje, presidente, porque nuestra responsabilidad es el país. Y de aquí en adelante, a partir del 1 de junio, va a ser muy importante la disciplina que como ciudadanos tengamos, que como empleados tengamos, que como empleadores tengamos a continuación. Porque al final nos interesa también proteger todo ese tejido empresarial, esos ingresos de nuestros trabajadores. Y es lo que hemos venido haciendo, presidente, a lo largo de estos ya más de 2 meses de aislamiento inteligente. Hemos venido haciendo desde este sector un trabajo especialmente en 2 frentes, el de mitigar el impacto de lo que ha significado la administración de la pandemia. Eso han significado 166 medidas, más de 28 actos administrativos que han estado concentrados en primer lugar en cómo lograr aprovisionamiento de bienes básicos, de los alimentos, de los productos agropecuarios, de los medicamentos a todos los colombianos, luchando contra la especulación y el acaparamiento a través de un trabajo muy consistente de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también a través de algo novedoso, una lista de productos básicos a los cuales le hacemos un seguimiento día tras día en el comportamiento de precios, tomando decisiones como restringir exportaciones o hacer diferimientos arancelarios, que permite que los colombianos tengamos acceso a productos a un mejor precio. También herramientas tecnológicas que conectan a los compradores con los vendedores. Y algo muy importante, presidente, liquidez al sector empresarial, especialmente a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. Eso ha significado aplazamientos de pagos de impuestos, también de registros, pero han significado también líneas de crédito especiales, subsidiadas. Solamente entre las líneas de crédito de Bancoldex y las líneas de garantía de créditos del Fondo Nacional de Garantías ya se han desembolsado más de 3.28 billones de pesos. Y hay en este momento ya reservas del sector privado de empresas con nombre propio por 8.37 billones de pesos. Y de ellas se han beneficiado en más de un 90%, esa micro, esa pequeña, esa mediana empresa y también los independientes. En el marco de recuperar ese tejido empresarial, también ha arrancado un reinicio de las actividades y como lo vemos en el gráfico que pongo a continuación, son más de 100.000 empresas que han validado sus protocolos de bioseguridad. Hemos trabajado desde el sector en lanzar protocolos de bioseguridad y guías de esa bioseguridad en más de 95 actividades empresariales en el país. Y es importante decir que son 100.000 empresas de las 113.000 que les han solicitado a los alcaldes locales validar esos protocolos de bioseguridad. Por eso, a partir del 1 de junio, en esta nueva etapa de aislamiento inteligente, además de la industria, además del comercio al por mayor, arranca la posibilidad de que empresas del sector de comercio, que incluye centros comerciales, locales comerciales, puedan validar protocolos de bioseguridad. Van a tener que cumplir también con requisitos adicionales, aforos a máximo al 30%, que existan también protocolos de trazabilidad, de toma de temperatura, de distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas.
También en el sector de servicios, donde estamos haciendo un llamado especial de responsabilidad al uso de teletrabajo. Y en ese caso particular, los restaurantes que hoy tenían la posibilidad de vender a través de comercio electrónico y ventas a domicilio, ahora tendrán la opción de hacerlo en entrega para llevar. Y es también el caso de los servicios de peluquería y estética, que van a poder funcionar con cita previa y con un máximo de aforo del 30%. De esa manera estamos contribuyendo a que este tejido empresarial crezca, recupere el escenario que ha tenido en los meses anteriores, en los días anteriores, pero que lo haga con ese profundo sentido de responsabilidad. Por eso, en el marco del video que ustedes vieron, invito a todos los colombianos a que con el hashtag Mi Responsabilidad es Colombia también se comprometan los empleados, los empleadores a contarnos de qué manera y a poner sus videos se han comprometido a cumplir con estos estrictos protocolos de bioseguridad, porque al final, logrando esto, vamos a lograr que nuestro país siga adelante y siga creciendo en esa forma de V de victoria que usted nos ha señalado. Y hay un punto, ministro Restrepo, en el cual muchos colombianos también preguntan, ¿cómo va a ser ese proceso también en el comercio y la gradualidad en la que tanto hemos hablado en algunas ciudades? Hemos visto, por ejemplo, posturas en algunas ciudades donde han crecido casos, donde nosotros hemos dicho, vamos a acompañarlos en una gradualidad ordenada porque tenemos que hacer compatible ese avance en la vida productiva con, y eso es bien importante, con la protección de la salud y la vida. Y usted ha hecho también mención a algunos pilotos, y me gustaría que de pronto hiciera referencia a esa experiencia que usted estuvo el fin de semana en Medellín, donde pudo ver la iniciativa del alcalde Daniel Quintero y del sector privado para mirar aforos, para mirar también medición de los aforos en algunos de los centros comerciales y que eso también sirva como referente en el resto del país. Así es, presidente. Estuvimos con altos consejeros del gobierno nacional, estuvimos también con el viceministro del Interior y tuvimos la enorme fortuna de verificar cómo era ese programa piloto que arrancó el día martes de esta semana. 3 centros comerciales, 3 locales comerciales que se comprometieron a cumplir con unos protocolos, todos ellos, aforo al máximo del 30%, distanciamiento mínimo de 2 metros. Pero algo muy importante, presidente, y es que le inyectaron tecnología y se articularon con Coronap. De esa manera se le hace una trazabilidad a todas las personas que entraban a los centros comerciales. Así fue en el Centro Comercial Oviedo, en Plaza Mayor también, en la frontera, ahí en la ciudad de Medellín. Y pudimos constatar además que pudieron llegar los compradores y cumplieron también los ciudadanos con esos protocolos de bioseguridad. Hay un registro que nos permite ver, entre otras además, lo que esto ha significado. Y la buena noticia, presidente, también, es que de esa experiencia ya tenemos llamadas de otros gobernadores, de la gobernadora del Valle, del gobernador de Santander, del gobernador también del departamento de Córdoba y otros gobernadores que también quieren vincularse a este propósito de hacer este tipo de ejercicios pilotos para demostrar que con responsabilidad efectivamente logramos reactivar sectores productivos, como usted lo dijo, primero la vida y en simultánea con esto la posibilidad de la reapertura de sectores productivos para sostener el empleo y los ingresos de las personas. Gracias, ministro Restrepo. Y otro tema frente al cual hay muchísimas preguntas tiene que ver con el avance en las cadenas de abastecimiento para los próximos meses, cómo van las cosechas, la compra de cosecha, la distribución, cómo va también el crédito para los pequeños productores, cómo se avanza en la distribución y transformación productiva y también en los protocolos de bioseguridad cuando se trata de las centrales de abasto. Así que hoy invitado al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea, para que nos haga un balance del abastecimiento en estos 2 meses de aislamiento preventivo y también en cómo vamos a seguir garantizando el abastecimiento y el acceso también a bienes y servicios para los pequeños productores del campo colombiano. Ministro Rodolfo, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y a las personas que nos están viendo. Como usted lo dijo, presidente, Colombia tuvo en este primer trimestre un crecimiento del 1.1%. Y en ese crecimiento el sector agropecuario tuvo una participación importante. Crecimos el 6.8%
el segundo mejor crecimiento en un primer trimestre en los últimos 25 años. ¿Y por qué esto es importante, presidente? Una de las indicaciones que usted nos dio es que debíamos hacer un seguimiento permanente al abastecimiento y a la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Ese crecimiento demuestra el por qué en esta época del coronavirus no hemos tenido problema de abastecimiento, hemos podido mover en las centrales, en las 29 centrales de abasto de Colombia, aproximadamente 1.019.000 toneladas de alimentos. El año pasado se movió en ese mismo trimestre, eso es en los meses de abril y marzo, y el año pasado se movieron 988.000 toneladas de alimentos. Entonces podemos dar tranquilidad en el sentido del abastecimiento. Hemos tenido choques de oferta y demanda porque se ha disminuido el ingreso de algunos colombianos. Y en eso también estamos trabajando, presidente, y creamos al interior del ministerio la mesa de abastecimiento, que trabaja en coordinación con la Central de Logística y Transporte y también con las diferentes secretarías de Agricultura de los departamentos para poder saber en qué zonas del país tenemos producción que no se puede vender y nosotros entrar a intervenir, a ayudar a comercializar esa producción. Entonces, hemos estado avanzando con el ICA y con UPRA en esta mesa de abastecimiento. De la misma forma, también, como lo dijo ya el ministro de Comercio, hemos estado vigilando la variación de precios de algunos bienes esenciales de nuestra canasta. Eso se hace a través del DANE, con un seguimiento también de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí tenemos estamos mirando el arroz, cuál es el comportamiento del huevo, del aceite, de la cebolla, de la papa, porque son bienes básicos para los colombianos y no podemos permitir que haya algunas personas que se quieran aprovechar de esta situación de crisis para hacer especulación y para poder hacer acaparamiento. En eso hemos estado avanzando. También hemos hecho medidas en sectores específicos. En el tema de la leche, presidente, en los departamentos de Caquetá, Nariño, en Meta, que tienen problemas en la comercialización de queso y leche, creamos un programa de incentivo a la comercialización donde hemos invertido 2.700 millones para que incentivemos que los recolectores de leche puedan ir hasta esas zonas apartadas de Colombia, como en el Caquetá, por ejemplo, y puedan recoger la leche y así garantizarle a nuestros productores un ingreso justo. También, presidente, no hemos parado y hemos hecho los protocolos para que el campo colombiano siga funcionando. Teníamos un reto muy importante, que es la cosecha cafetera de Mitaca y o traviesa que llaman, que es del centro del país y del sur del país. Teníamos muchos retos ahí y era lograr que 135.000 a 140.000 personas pudieran estar haciendo esa cosecha. Ahí se hizo un trabajo articulado con la Federación Nacional de Cafeteros, donde participó el Ministerio de Salud, por supuesto, liderando este proceso, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Todo, trabajo articulado público-privado. Y hoy, presidente, yo le puedo dar un balance que nos da tranquilidad para poder llegar a ese 45% de producción de 6.5 millones de sacos. Y es que hoy, que hablé con el doctor Roberto Vélez, me dio un informe de que el 90% de la recolección se está cumpliendo. Y eso es algo muy importante porque hoy tenemos buenos precios del café y vamos a poder tener divisas también para Colombia. Eso nos animó también a hacer un protocolo para iniciar el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, porque tenemos que mantener ese estatus de país libre de aftosa con vacunación, porque ese sector de la carne es uno de los que más ha crecido en exportaciones, también en lo que va corrido del año, y esto es fundamental. Comenzamos a partir del 18 de mayo, vamos hasta el 1 de julio. Hay algunos ganaderos que nos están pidiendo que se extienda este periodo por el tema del que el verano se ha ampliado, y por eso, presidente, lo más seguro es que vamos a ir hasta el 30 de julio en ese ciclo de vacunación. También hemos avanzado en los protocolos transversales del sector agrícola y del sector pecuario. Y estamos hoy ya
para lanzar el protocolo de centrales de abasto, que tiene que ser muy riguroso porque son sitios de grandes aglomeraciones de personas y en los cuales tenemos que tener un cuidado especial. En eso hemos trabajado con el Ministerio de Salud también, tuvimos una mesa técnica a principios de esta semana y ahí ya tenemos ese protocolo listo que debe ser cumplido por todas las centrales de abasto de una manera estricta. Pero, presidente, no paramos. También lanzamos nuestros programas del Campo Emprende, donde ya vamos a completar la cobertura en los 170 municipios PEDET para hacer emprendimiento, donde se está priorizando a la mujer rural y a los jóvenes rurales. Y también tenemos nuestro programa de alianzas productivas, que también prioriza en la escogencia de los proyectos a las mujeres rurales. Entonces, presidente, no hemos parado, pero tenemos muchas cosas más para hacer. Y, ministro, a mí me gustaría también que a muchos colombianos les demos claridad y tranquilidad sobre una preocupación, y son los protocolos de bioseguridad en las centrales de abasto. Hemos visto en algunos lugares del país que se han generado espacios de contagio, o en algunos lugares donde hubo concentración de contagios, se ha intervenido, se ha hecho desinfección, pero también tenemos unos protocolos que hoy inclusive muchos países de la región nos los están pidiendo para ser aplicados. Y me gustaría que todos en sus casas viéramos cómo funcionan esos protocolos de bioseguridad en las centrales de abasto. Durante esta pandemia, nuestros campesinos y productores han sido fundamentales para que los alimentos no falten en la mesa de los colombianos. Para garantizar el abastecimiento, hemos expedido un protocolo de bioseguridad con medidas concretas para las centrales de abastos y plazas de mercado, protegiendo además la salud de todos los participantes en la cadena de comercialización, es decir, compradores, vendedores, personas de servicios administrativos, financieros y restaurantes. Entre las medidas se encuentra el pico y cédula, la toma y registro de temperatura permanente, desinfección con agua, jabón y alcohol, uso permanente de tapabocas, modificaciones al horario de atención, controles para el ingreso, prohibición de entrada a menores de edad y adultos mayores de 70 años, limpieza y desinfección a todos los vehículos, además de imposición de multas y cierre a los establecimientos comerciales que incumplan con estas disposiciones. Las autoridades departamentales, distritales y municipales serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de este protocolo que busca cuidar la salud de quienes están en nuestras centrales de abasto y plazas de mercado y garantizar el abastecimiento para todos los colombianos. Presidente, tenemos que seguir avanzando en todas las medidas para la reactivación económica. Y ahí, en agricultura por contrato, vamos a hacer una adición que es agricultura por contrato a un clic, que es poder vender desde el campo a la ciudad a través de plataformas tecnológicas. Y también vamos a trabajar en los temas de infraestructuras, en vías terciarias, en temas de manejo de agua y, por último, presidente, en el ordenamiento de la producción y poder contar con herramientas desde el IDEAN que permitan cosechar en los momentos y oportunos. Muchas gracias, ministro Rodolfo. También nos acompaña hoy desde la ciudad de Santa Marta el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha estado hoy supervisando, trabajando con las autoridades locales para mirar y examinar medidas que nos permitan a nosotros contener el COVID-19 y también explorar posibilidades para que esa recuperación de vida productiva que se viene adelantando sea cada vez más eficaz desde el punto de vista de seguir previniendo incremento exponencial de la pandemia. Ministro Fernando, gracias por acompañarnos y cuéntenos cómo es el balance de la visita que ha hecho usted hoy a la ciudad de Santa Marta. Un saludo, presidente. Nos desplazamos a Santa Marta. El departamento del Magdalena muestra un número de casos de 556 casos hasta ahora, de los cuales Santa Marta cuenta 308. Y nos interesaba mucho también conocer la situación del municipio de Pueblo Viejo, que presentaba hasta ayer 109 casos, siendo el municipio con la segunda mayor tasa de prevalencia en el país. Tuvimos también la oportunidad de conversar y de hacer
toda una sesión de trabajo con el gobernador Carlos Caicedo, con la alcaldesa Birna Johnson, y también nos desplazamos hacia la ciudad de Ciénaga, donde encontramos con el señor alcalde de Ciénaga y la alcaldesa encargada de Pueblo Viejo. En general, tuvimos la oportunidad de revisar el plan de acción, cómo se había presentado toda la situación en el departamento. Santa Marta tuvo hace 3 semanas una afectación importante y a través de una estrategia de testeo y una estrategia de aislamiento preventivo especial con la apropiación de más de 100.000 mercados por parte de la gobernación, se ha logrado bajar específicamente la tasa de crecimiento en número de casos. En la situación de Pueblo Viejo, evidentemente tenemos una situación especial, un pueblo en su mayoría de pescadores, con una cantidad de temas de vulnerabilidad social. Se estudió también la situación y allí se trabajó también con las autoridades sobre qué hacer y cómo abordar el tema. En general, en el departamento, en la ciudad de Santa Marta, hay una afectación relativamente menor, hay una cierta plan de acción que tenemos que hacer para garantizar que la red de servicios y de salud que se encuentra intervenida en algunos de los principales hospitales y la clínica de Saludcom que se encuentra disponible empiecen a trabajar de una manera integral y tenga la capacidad desde las autoridades territoriales de coordinar todo el manejo que tiene que ver con la afectación del COVID y la atención de la población. Para el municipio de Pueblo Viejo, especialmente, una estrategia de transporte acompañada de una estrategia social y de comunicación que también es muy importante para poder apoyar. El señor gobernador tomó la decisión de mantener las medidas hasta el 14 de junio, momento en el cual se determinará específicamente por parte de él, con el apoyo nuestro como gobierno nacional, qué medida tomar, pero sin embargo, en general es balance satisfactorio, ya que vemos que el nivel de afectación se ha reducido, que la ciudad perfectamente está en capacidad de retomar actividades de vida productiva igual al departamento, y sí con un manejo muy cuidadoso de los conglomerados como plazas de mercado y un manejo especial de la situación del municipio de Pueblo Viejo, que por su condición requiere un apoyo especial. También unas medidas generales sobre cómo asegurar de alguna manera, según el pedido del gobernador, el mejor flujo eléctrico para posibilitar que la gente se mantenga en el confinamiento, y también apoyo por parte del Instituto Nacional de Salud para mantener estrategia de pruebas y estrategia de aplicación y de bloqueos epidemiológicos para prevenir y contener el contagio. Yo creo que fue una sesión muy buena de trabajo con el señor gobernador, con los señores alcaldes de los municipios, y esperamos que todas estas medidas redunden en el mantenimiento de las mejores condiciones tanto de salud como productivas para el departamento del Magdalena. Gracias, ministro. Y usted lo ha dicho, ahí se está haciendo el trabajo. Regionalización, gradualidad, observancia de los 9 indicadores que el equipo de epidemiólogos, infectólogos ha venido construyendo con el ministerio. Y creo además que en la medida en que estos indicadores nos permitan a nosotros monitorear, saber que vamos dando pasos hacia adelante, pero que en algunos lugares podemos tener una gradualidad, por lo menos en las próximas 2 semanas, con un poco de diferenciamiento sobre la base del número de casos, del número de contagios, del número de muertos, en fin, nosotros creo que tenemos la posibilidad de trabajar coordinadamente con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos departamentales, municipales. Y ministro, hay un tema también que es muy importante, el tema de las unidades de cuidado intensivo, de cómo va la expansión, pero también la llegada a nuestro país de los ventiladores. Y antes de preguntarle sobre el balance que tenemos a este momento, me gustaría que todos los colombianos en sus casas puedan ver 2 piezas muy importantes. ¿Qué es un ventilador? Cuando hablamos de un ventilador para unidad de cuidado intensivo, y también la importancia que tienen las unidades de cuidado intensivo y qué es lo que permite constituir una unidad de cuidado intensivo. Así que veamos estos testimonios. ¿Qué es un ventilador mecánico? Los ventiladores esencialmente son máquinas que nos permiten sostener la función respiratoria de un paciente de manera parcial o completa.
se utilizan en casos en los que hay una pérdida de la función de los pulmones o de los otros sistemas que ayudan a que la ventilación ocurra normalmente. ¿Cuáles son los componentes de un ventilador? Los ventiladores tienen varios componentes. Necesitan transformar la energía eléctrica en el soporte ventilatorio al paciente. Hay una parte que se conecta a la electricidad, hay otra parte que se conecta al oxígeno y además al aire para hacer unas mezclas adecuadas para cada paciente. Tiene unos circuitos que van a la boca o al tubo del paciente, la parte de programación de los comandos, donde uno le dice al aparato qué necesita el paciente. Hay otra parte de circuitos en los cuales el ventilador nos explica qué está ocurriendo con el sistema ventilatorio del paciente. ¿En qué casos se debe utilizar un ventilador? En esta fase de COVID, alrededor del 5% de las personas que se enferman van a tener un compromiso grave de su función respiratoria y de otros órganos y sistemas. Y solamente este grupo de pacientes necesita la ayuda de un ventilador mientras se controla la inflamación y empieza su proceso de recuperación. Una unidad de cuidados intensivos es un área que está ubicada en un hospital o en la clínica en la cual van a ingresar personas que se encuentran en una situación crítica, delicada y que necesitan un tratamiento, vigilancia y cuidado específico inmediato y de manera continua por un grupo de especialistas en esa área. ¿Quiénes son los especialistas en esa área? Es un personal sanitario que ha estudiado y se ha especializado en el área de cuidado intensivo y acorde a las edades de los pacientes. Es decir, que vamos a tener especialistas en cuidado intensivo de adultos, en pediatría y en recién nacidos, que son los neonatos. ¿Qué hace que un paciente por COVID-19 termine en la unidad de cuidados intensivos? La causa número 1 es que el paciente empieza a respirar con mucha dificultad y empieza a tener problemas de oxigenación, que no llega suficiente al pulmón y necesita ir a cuidado intensivo para colocarlo en un pulmón artificial que se llama ventilador. ¿Cómo funciona un ventilador? El ventilador, para que se coloque en el paciente, que es el pulmón artificial, pues el paciente hay que hacerle una sedación, igual como si fuera para anestesia. El paciente va a estar dormido para que no tenga molestias con este ventilador, y para ello se necesita de un equipo para manejar al paciente. Si todos colaboramos, las camas de UCI serán suficientes para poderlos atender a todos como se merecen. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lavándome las manos constantemente, usando el tapaboca, al salir de casa, guardando el distanciamiento social. Si nosotros hacemos todo eso, lograremos una atención con calidad a cada colombiano. Y ministro Fernando, luego de ver esta pedagogía tan importante, yo hacía al comienzo de este espacio de prevención y acción un balance de los ventiladores que han sido adquiridos, cómo empieza también ya la dispersión, donde han entregado cerca de 42 que ya empezaron a ser asignados a 3 lugares donde necesitamos fortalecer esa capacidad, pero algo también importante, hay 50 que están en este momento haciendo ya la calibración para ser dispersados. Me gustaría que brevemente nos cuente cómo va esa dispersión también de los 50 ventiladores adicionales, que nos permite ya llegar a 100 distribuidos en el territorio nacional y los más de 2.000 que estaremos viendo en nuestro país en las próximas 8 semanas. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente, ya es una excelente noticia que tengamos los primeros ventiladores de acuerdo con la programación de compras que hizo el Ministerio de Salud, que ya están llegando a Colombia y que tenemos la posibilidad de irlos asignando especialmente a los lugares que para nosotros tienen más prioridad, las ciudades donde tenemos una mayor afectación y una menor disponibilidad de cuidado intensivo. Por esa razón, de este primer paquete de ventiladores tomamos la decisión de asignarlos prioritariamente a Cartagena, donde tenemos también, es una de las ciudades priorizadas, la ciudad de Tumaco y la ciudad de Villavicencio. Y de aquí en adelante, con los nuevos que se termina el listamiento,
Obviamente tendremos que tomar en consideración ciudades como Bogotá o Cali, que también están tienen una necesidad importante de acuerdo con la disponibilidad del presidente. Eso es muy relevante para el país, además de la posibilidad de las compras que se hagan de los nuevos ventiladores a nivel por parte del Fondo de Mitigación de Emergencias y también la producción de ventiladores nacionales que ha avanzado el presidente de manera importante. Gracias, ministro. Y sobre eso también es importante que los colombianos conozcan que ya el Ministerio de Salud emitió la resolución que permite los avances con los ventiladores producidos en el país con carácter experimental, con los indicadores que son de suma precisión y que eso también nos va a permitir a nosotros desarrollar tecnologías. Como el tiempo se nos está acabando, yo quisiera cerrar el espacio de hoy con 3 elementos de pedagogía. La primera, el aislamiento preventivo como criterio general a partir del 1 de junio, pero recuperando más vida productiva, donde ayer detallábamos con el ministro de Salud un poco más de libertades para personas mayores de 70 años, pensando en su protección, también para jóvenes y niños, y por supuesto, me gustaría que todos en la casa pudieran llevarse este par de herramientas comunicacionales para que las compartamos con los seres queridos. ¿Cuáles serán esas restricciones y también cuáles serán esas medidas para niños y para mayores de 70 años? Y los despido con estos 2 videos que necesito que ustedes los tengan en todas sus redes sociales, los distribuyan, porque son las restricciones que van a imperar dentro de un concepto de mayor recuperación de vida productiva con gradualidad y regionalización, pero que también nos dan a nosotros las herramientas para nuestro comportamiento y para lograr lo que pretendemos como país, y es que Colombia recupere vida productiva, pero que sigamos nosotros protegiendo la vida y la salud. Así que los dejo con estas 2 piezas y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. El decreto ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia desde las 0 horas del 1 de junio hasta las 0 horas del 1 de julio. El decreto permite la apertura plena de los sectores de industria, obra civil y construcción, así como los servicios de profesionales, los servicios de limpieza, incluido el doméstico y de lavandería, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Es fundamental resaltar que la gradualidad de la apertura dependerá de la adopción de los protocolos y las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes, invitando a que las actividades que se puedan realizar mediante trabajo remoto se sigan realizando de dicha manera. En otras excepciones están los museos y bibliotecas, laboratorios prácticos de investigación de instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En los temas de salud física y salud mental, se determina el desarrollo de actividades físicas al aire libre de personas que se encuentren en el rango de los 18 a 69 años por un periodo máximo de 2 horas diarias. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años 3 veces a la semana por 1 hora. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños y niñas entre los 2 y 5 años 3 veces a la semana por media hora, y el desarrollo de actividades físicas al aire libre de adultos mayores de 70 años 3 veces a la semana por media hora. Se mantienen restricciones para el transporte intermunicipal terrestre y aéreo, los restaurantes para la atención presencial, las iglesias, los gimnasios, piscinas, los bares, discotecas, billares, deportes de grupo y de contacto. El Gobierno Nacional expidió la resolución 844 de 2020 por la cual se prolonga la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de este año. Primero, extender hasta el 31 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio para las personas de 70 años o mayores de esa edad, así como también las medidas sanitarias de aislamiento preventivo para las personas mayores de 60 años residentes en centro de larga estancia, y el cierre parcial de las actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación que será prestado de manera domiciliaria. La resolución ordena a las EPS e IPS que faciliten la afiliación del oficio al Sistema General de Seguridad Social en salud en toda la población utilizando canales virtuales dispuestos por el Ministerio de Salud.
y para proteger la salud mental se permitirán salidas con términos de acuerdo al Ministerio de Salud para los adultos mayores de 60 años residentes en centros de larga estancia, así como los adultos de 70 años o mayores que están en aislamiento preventivo obligatorio. Dichos horarios serán establecidos por los alcaldes y las autoridades regionales. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.